Bueno, camaradas, decía ahora en esa breve reunión del primer pleno del Comité Central que solo un partido como el PCPE puede tener una mesa así. Una mesa que desarrolla su tarea con ese altísimo nivel político, humano y con una capacidad de trabajo encomiable. Pero también digo que solo un partido como el Partido Comunista de los Pueblos de España es capaz de tener una militancia que soporte un congreso como este. En el sentido de la intensidad del trabajo, de las horas de dedicación, de la disciplina, de la militancia, permaneciendo en la sala, estando atento a los debates, poniendo todo de su parte en un esfuerzo colectivo para que todas las dificultades que se expresan, lógicamente, en una tarea, los invitados e invitadas estáis viendo ahí el libro de enmiendas, ¿no? Eso es una tarea ingente, solamente el seguirlo, eso solo lo hace una militancia con una cultura comunista, con una cultura de partido, como la que tiene la militancia del PCP. Casi todos nosotros y nosotras hemos participado en congresos sindicales, donde es imposible, o sea, llega un momento donde los 500 delegados, votaciones, 70 votos, el resto están tomando café o estaban echando el cigarrillo. Ese no es el compromiso de la militancia revolucionaria, de la militancia comunista. Entonces, decía que empezaba por mandato del Comité Central, empezaba mi intervención con un reconocimiento a la presidenta, al delegado que se marcha también, miembro del Comité Central, y a su hijo que ha actuado como un perfecto invitado. Un saludo. Ese es un mandato del Comité Central. El otro también, aunque no se ha expresado tal cual, porque no nos ha dado tiempo, era empezar saludando a la militancia, a los delegados, invitadas, militantes del partido que hemos estado participando, construyendo la soberanía del partido durante este fin de semana, que es su 12 congreso. El congreso es la expresión de la soberanía del partido, no es otra cosa, camaradas. Y después, obviamente, también trasladar un fraternal y cariñosísimo saludo a todos los invitados e invitadas de partidos, hermanos, de delegaciones diplomáticas que nos acompañáis, a los que ya han tenido que marchar a su territorio, igualmente trasladarles ese saludo y decirles que también es para nosotros no solo una gran satisfacción contar con vuestra presencia, sino que es una obligación internacionalista, es una obligación que la militancia entiende como orgánica, natural, propia de nuestro desarrollo político. El PCPE no se concibe sin una vocación clara, internacionalista, solidaria, de unirse, de abrazarse, de compartir, de apoyar con nuestras pocas fuerzas, pero con todos los recursos y capacidades que tengamos, a nuestros hermanos que a lo largo y ancho del planeta luchan contra esa bestia que es el imperialismo, contra esa bestia que ya no es capaz de ofrecer nada favorable a la humanidad, que es el capitalismo. Entonces, en esa unidad en la que debemos embarcarnos todo el movimiento comunista, con todo el movimiento revolucionario en ese propósito claro, de levantar un amplio frente mundial antiimperialista, camaradas, que atienda la primera urgencia que en este momento tiene la humanidad. La de detener la barbarie, la de detener el genocidio de Palestina, pero el genocidio que se está perpetrando contra la humanidad entera por este sistema. El genocidio hoy, la vanguardia de este sistema, que es el sionismo, está perpetrando ante el silencio de la humanidad, un genocidio de dimensiones desconocidas. De dimensiones desconocidas en todos los sentidos. Pero en la más dramática es en su retransmisión, en su conocimiento en directo y ante el silencio de la inmensa mayoría de los gobiernos. No la totalidad. Hay gobiernos como el de Colombia,
gobiernos como el de Bolivia, que rompieron relaciones con la entidad sionista a partir del 7 de octubre, cuando iniciaron su genocidio. Pero hay otros gobiernos que ya lo hicieron mucho antes, y tenemos aquí a su representante. Cuba rompió relaciones mucho antes con la entidad sionista, porque Cuba tenía muy claro cuál es el papel que jugaba. Entonces, camaradas, ante esa situación, ante ese escenario que ya no permite más dilaciones en la respuesta, acabamos de aprobar una declaración, una resolución de este Congreso, que finalmente hemos acordado que acabe con el llamamiento al apoyo a una huelga general mundial contra el genocidio en Palestina. Ya no permite más dilación, ya no permite más ningún tipo de componenda, no hay más alternativa. La consigna ya no es en futuro, socialismo o barbarie, estamos ante la barbarie y por tanto el único propósito en el que cabe embarcar a la humanidad, en el que el conjunto de la militancia revolucionaria, de la militancia comunista se tiene que situar, es en el de ponerse muy a la ofensiva para acabar destruyendo esa realidad que pone en peligro la existencia de la propia vida como la conocemos sobre el planeta. Hoy el imperialismo, en su decadencia absoluta, en su incapacidad de ofrecer nada positivo para la humanidad, sitúa a la humanidad al borde de la desaparición. Cuando hablamos de guerra, tenemos que tener muy clara que esa es su única alternativa. Finalmente es su única alternativa. La única alternativa que conciben para tratar de recuperar sus tasas de ganancias. Y consecuentemente, en una respuesta absolutamente dialéctica, camaradas, amigos y amigas, ¿cuál es la única respuesta que debe tener la clase obrera, el movimiento obrero, los sectores populares del mundo? La paz. Luchar por una paz que no es ni mucho menos una paz de los cementerios, una paz de la claudicación o una paz del acuerdo con el imperialismo. Es una paz que tiene una base material, que es la única que posibilita que finalmente la humanidad alcance esa paz. La base material del poder obrero y del socialismo. La lucha por el socialismo y la lucha por la paz, compañeros y camaradas, está absolutamente unida. Y en ese propósito nos tenemos que encontrar todos y todas. En ese propósito de levantar una barricada que finalmente derrote al imperialismo. De todo eso y de las muchas tareas que nos corresponden realizar como partido, hemos estado hablando durante este fin de semana. Hemos estado acumulando tareas constantes. Están todas anotadas. Muy pronto estarán en un documento. Y ese documento de obligatoria lectura, camaradas, para todos y para todas, nos obliga a muchas cosas. Nos obliga a ponernos en marcha para hacer realidad su cumplimiento. Su cumplimiento en dos aspectos fundamentales. En cuanto al desarrollo de nuestro propio proyecto, al ineludible compromiso con el desarrollo cualitativo y cuantitativo de este partido, camaradas, que es el compromiso que adquirimos tras la realización de este 12 Congreso, que requiere un alto nivel de militancia, de tarea, de responsabilidad, de cumplimiento de los acuerdos, pero también a la ofensiva, camaradas, a la vez de absolutamente compenetrada y vinculada una a otra, a la ofensiva en la lucha de masas. En la lucha de masas para cumplir la función única que también nos corresponde como militantes comunistas, como Partido Comunista, que es la de ejercer la dirección política de las masas trabajadoras, de la clase trabajadora del pueblo en general, ejerciendo esa función que le corresponde a la vanguardia política del proletariado, que es el Partido Comunista. Esa es la responsabilidad que asume este partido, que se ha reivindicado en todo momento como un partido marxista-leninista, como un partido internacionalista y como un partido que es muy consciente de la responsabilidad histórica que asume al revalidar esos principios y esos compromisos en este Congreso, la responsabilidad histórica que asume de desarrollarla para llevar a la clase obrera
del conjunto de pueblos y naciones del Estado español al propósito que nos convoca, que es el de la toma del poder por la clase obrera y la construcción del socialismo en el conjunto de los pueblos y naciones de España. Esa alta responsabilidad, camaradas, es la que definimos como la del hilo rojo de la historia que le da continuidad a aquello que se inició hace ya prácticamente 2 siglos. Esta es la que asume el PCP, responsabilidad que asumimos casi en exclusiva. No quiero decir exclusiva, voy a decir casi en exclusiva. Y que es responsabilidad nuestra y que corresponderá finalmente a la decisión de cada uno de nosotros y de nosotras cuando volvamos a nuestras casas, a nuestros locales, a nuestras reuniones de célula, el poderlo hacer realidad. La continuidad de ese hilo rojo de la historia que existe, ese hilo rojo de la historia por la que miles, millones han dado la vida, se han sacrificado, ahora a nosotros nos exige también el que estemos a la altura. Y a la altura es tener la visión estratégica, tener muy claro cuáles son las tareas inmediatas que nos corresponden realizar y desarrollarlas con toda la fuerza, con todo el convencimiento y con la seguridad de que nosotros sí que estamos en el lado correcto de la historia. Últimamente se oye mucho hablar eso de los lados correctos de la historia. Se lo asignan a todo el mundo. Pues nosotros decimos que solo hay un propósito que te sitúa en el lado correcto de la historia, en este lado de la barricada. Sería que sea más correcto decir este lado de la barricada, porque el lado correcto de la historia, camaradas, se define con la lucha de clases. Y la lucha de clases es confrontación, es batalla y es un combatir continuo desde las posiciones de clase, desde la defensa de los intereses y necesidades de nuestra clase, de forma exclusiva, sin ponderar nada más frente a nuestro enemigo de clase, frente a nuestro enemigo de clase, que es la burguesía, que se articula a todos los niveles, que la conocemos diariamente en el centro de trabajo, en el barrio, donde tenemos que enfrentar también las consecuencias de las políticas que desarrolla la burguesía contra los barrios obreros, pero que la conocemos también en esa que ya decimos imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, que es en definitiva las necesidades de esa clase que estamos obligados a destruir y hacerla pasar al basurero de la historia. No al museo de la historia, sino al basurero de la historia. Esa es la responsabilidad que asumimos, camaradas, y la que hará realidad todos los debates que hemos tenido, en los que hemos estado absolutamente de acuerdo en unos, en los que hemos manifestado discrepancias, unas de un tipo, otras de otro, fundamentalmente determinadas por la experiencia práctica de la lucha política de que cada uno de nosotros y de nosotras tiene. Pero todo ello no sería más que retórica si no somos capaces de convertir en realidad uno de esos principios de las tesis de Feuerbach, de que finalmente la realidad es el último criterio de la verdad. Y ahí es donde tenemos que estar, camaradas. Cogernos el libro de tesis que finalmente hemos adoptado, que son las tesis de todos y de todas, para ponernos a practicarla, a desarrollarlo, desde el trabajo colectivo de un partido que se construye diariamente en cualquiera de sus expresiones organizativas y políticas, en la resolución, en el reparto de la octavilla, en la convocatoria en condiciones de una reunión de célula, con la presentación de un informe político, en la reunión y el sostenimiento, como corresponde, de los órganos intermedios y de los órganos superiores. Y todo eso va a depender de vosotros y de vosotras, camaradas. Esa es la grandísima responsabilidad que asumimos, esa es la grandísima responsabilidad que queremos compartir con nuestros invitados e invitadas, con esas personas con las que sabemos que vamos a estar mañana hablando de cómo desarrollamos tareas concretas, en la solidaridad, en la articulación del movimiento comunista internacional, en cientos de tareas que tenemos diarias, vamos a estar también con ellos y queremos que sepan claramente cuál es nuestro propósito. Al PCP no lo vais a encontrar en otro sitio. Si alguien quiere buscar al PCP en el acuerdo con nuestro enemigo de clase, al PCP en las posiciones de claudicación, al PCP
en la aceptación del mal menor para decir seguimos avanzando porque lo que nos puede venir es peor, ahí no vamos a encontrar al PCP. Porque la radicalidad de nuestro enemigo de clase va a tener enfrente la respuesta radical de una organización que solo sabe, que sabe que su único propósito posible y necesario y por el que está comprometido es la liberación de nuestra clase, es la lucha por el poder de la clase obrera y el socialismo. Nada más, yo, camaradas, desearos a todos y a todas un buen retorno, un buen viaje, descansar, cuando os entre sueños y vais conduciendo, parar, tomar café, dormir, porque nos necesitamos todos y hemos dormido más bien pocas horas, ¿no? En unas jornadas muy intensas. Reiterar el agradecimiento a los internacionales, o sea, es encomiable, ¿no? El esfuerzo que hacemos los comunistas, porque nosotros también vamos por ahí cuando nos invitáis, ¿no? Que hacemos y lo hacemos con la alegría y de estar con nuestros camaradas y además también con la fraternidad de saber gestionar, de saber aceptar también las carencias que expresamos a veces en el recibimiento y en la atención que os podemos prestar. Nada más, camaradas. ¡Viva el 12 Congreso del PCPE! ¡Viva! ¡Viva el PCPE! ¡Viva! ¡Viva la JCPE! ¡Viva!